Hola, bienvenidos a Expreso Bogotá, un podcast bien cargado de contenido. Y hoy estamos con Mauricio Toro. Bienvenido Mauricio. Mauricio es director del ICETEX, fue hasta el periodo pasado representante de la Cámara por Bogotá, el primer congresista abiertamente homosexual, autor de proyectos de ley, todos aprobados hoy, la ley de etiquetado, la ley de endometriosis y pues bueno, también viene otro, esperemos, contra las terapias de reconversión, ¿no? Que bueno, ya hablaremos un poco de todo eso, pero pues sobre todo creo yo que vale mucho la pena hablar hoy de educación y hablar del ICETEX y de lo que viene pasando con esta institución en este nuevo gobierno. Mauricio, bienvenido. ¿Cómo ha estado todo por el ICETEX? Profe, contento de estar aquí, feliz de acompañarlos, de estar conversando sobre un tema espinoso, sentimental, retador, importante como el ICETEX y algo todavía más grande que eso, que es el sistema de educación en Colombia, que es otro de los retos que hay dentro de todo. Y esperar a ver cómo se mueve este país dentro de tanto atribulamiento global también, ¿no? Es apenas preocupante para todos ver lo que pasa en el mundo y eso cómo puede impactar a Colombia. Claro, Mauricio. Bueno, arranquemos por una pregunta que es bastante normal en este periodo de estar, pues, no comenzando, pero sí apenas unos pocos meses en el cargo. ¿Cómo recibió Mauricio ese nuevo cargo? ¿Cómo se imaginó usted que iba a ser dirigir una entidad del tamaño y de la naturaleza del ICETEX? Pues lo primero que hay que decir es que esto es como cuando Alicia en el País de las Maravillas cae en un hoyo y no sabe a dónde va a llegar y recorre y todavía no sabe y no entiende qué es todo lo que hay en ese hoyo. Esto es así, esto es una entidad enorme, gigantesca. Yo había sido presidente de otra entidad antes de llegar acá y era una entidad que uno podía rápidamente entender, conocer. ¿Eso era Impulsa? Impulsa. Y claro, es como el ICETEX de los emprendedores, pero con un modelo justo. Y parte de la base de entender que esta es una entidad gigantesca, 70 años, y en 70 años ha tenido arreglos, reparcheos, y es como un tubo al que le ponen muchas curitas para tratar de que siga transmitiendo un servicio de agua, pero que cada una de esas se va aflojando, se va haciendo un poco ahogadora y empiezan a encontrar una entidad que es muy linda por su misión, pero que termina siendo muy compleja por su composición y las últimas reformas que se le hicieron, con un modelo devorador, sin duda, pero adicionalmente a eso, una entidad con una sensibilidad enorme. 1 millón de colombianos hoy tienen una relación con el ICETEX y 5.3 millones de colombianos han estudiado gracias al ICETEX, sin entrar a evaluar bajo qué condiciones y cómo, 5 millones. ¿Y a cuántas tías les han embargado la casa? Ese es otro de los dolores y complejidades de una entidad así, de un modelo particular. Entonces, yo todos los días, en 5 meses y medio que llevo 6, entiendo otra cosa que ocurrió hace muchos años y que ahí está y que tengo que resolver. Una entidad obsoleta programáticamente hablando, todavía en Excel. Una llamada son 47 minutos esperando a una persona. 3 informaciones distintas le dan. Empiezo a entender unos silencios administrativos allí muy peligrosos que generan mucha inconformidad y sobre eso estamos trabajando. Agilidad del servicio, una composición de un modelo financiero justo y adicionalmente a eso, humanización, que empezó a deshumanizarse el modelo, un modelo completamente frívolo. Y en eso estamos, pero en 5 meses a veces uno recibe chancleta pero ya, yo quiero el cambio ya. Y pues ahí vamos trabajando. Yo creo que los cambios que se han hecho en estos 5 o 6 meses son cambios que en 70 años no se habían dado, pero que son insuficientes. Entonces uno los muestra, profe. Uno dice, mire, logramos esto y esto, y lo anuncia uno y se le viene el mundo encima y uno dice, pero por Dios, ¿por qué tan poquito? Sí, ¿por qué tan poquito? Sí. Porque es tanto lo que hay que hacer que parece insuficiente, pero ahí vamos. Experiencia, yo creo que doctorado estoy haciendo en el sistema financiero, en el sistema de educación y en el administrativo. ¿Cómo es la composición del ICETEX como entidad? ¿El ICETEX tiene cuál es el presupuesto? ¿Cuáles son las dependencias? Esta es una entidad que tiene en este momento casi 1 millón de usuarios activos, de los cuales más o menos unos 500.000 jóvenes no pagan nada. Es decir, la mitad, un poco más de la mitad, no tienen que pagar por su crédito si culminan sus estudios y mantienen un promedio superior a 3.4.
¿Por qué? Porque son financiados por entidades territoriales o por programas ministeriales. Eso se llama fondos. Llega una alcaldía y dice, oiga, yo quiero poner a estudiar 100% condonable, o sea, becados, a este número de jóvenes con mis recursos. Nosotros lo que hacemos es recibir el dinero, lo administramos, vinculamos al joven, le pagamos la universidad y nos aseguramos de que cumpla todos los requisitos para mantenerse. En el caso de que el joven deserte, la obligación que tiene el ICETEX es cobrar el número de semestres que haya hecho sin terminar, porque el gobernador o el alcalde tiene que tener ese dinero de regreso y si no va para la cárcel. Entonces parte de la base del modelo está diseñado así, pero que no pagan nada, 100% condonables sus créditos o en su defecto parcialmente condonables. Eso es importante decirlo. Y hay otros, 450.000 más o menos, parte de créditos propios. ¿Qué quiere decir créditos propios? Que nosotros le prestamos a ese joven para que ese joven estudie su carrera y posteriormente pague su crédito y con ese dinero financiamos a los que vienen atrás. De ese, digamos, grupo hay una parte muy importante que viene con un subsidio de tasa donde no paga interés en su crédito, solamente el IPC, y adicionalmente tiene el derecho a que se le condone el 25% de su crédito cuando se gradúe y tiene un subsidio de manutención semestral. Así está compuesto ese universo de entre 950.000 a 1.000.000. Hay que decir que el ICETEX en su mayoría financia, son universidades, digamos, estudiantes de universidades privadas, pero también financia jóvenes en universidades públicas y sobre todo lo que tiene que ver con sostenimiento. Una entidad que tiene presencia en 40 ciudades de este país con una oficina o una representación y adicionalmente a eso atiende estudiantes de 1.050 municipios de este país, es decir, está en todo el territorio nacional, en casi todas las universidades. Yo le pregunto una cosa a Mauricio así como en confianza. Estas entidades territoriales muy grandes en un modelo político como el colombiano, pues a veces son muy atractivas para los burócratas. ¿A usted cómo le ha ido con eso? ¿Han llegado los congresistas allá, toc, 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 Mauricio, acuérdate de nosotros, ese tipo de cosas? ¿O digamos que hace parte de las tareas mantener a estos tiburones que rondan por ahí alejados, o cómo le ha ido con eso? Bien, eso es apenas pareciera como natural en este sistema democrático canibalesco, digo yo, como lleno de cocodrilos y demás. Hay una cosa buena que a mí me pasa y es que como yo venía del ICETEX de fregar con esas cosas, pues a muchos les da como susto acercarse porque dicen de pronto este va y me expone. Entonces le pido la cita, voy y le salgo con esto y este va y pone un tweet y nos jode. Entonces tengo la fortuna, gran fortuna, de que no son muchos los que me buscan. Cuando me buscan, mi tarea como funcionario público pues es atenderlos porque parto de la base de la buena fe de que van a hacer la gestión normal que hace y que debería hacer un representante de la República en el Congreso. Y yo los recibo y a mí me tiembla todo. Yo digo, Dios mío, que no me van a poner en esta situación tan incómoda. Pero por fortuna los que han ido es a preguntar qué pasa con el fondo, que tienen un grupo de jóvenes que están preocupados. Y hay unos que mandan razones sobre las que yo digo que venga y me lo diga él o ella directamente a mi oficina y hablamos. Y manda razones es para tantear a ver yo qué guiño hago, qué guiño no hago. Pero tengo también otra fortuna. Y es que gran parte de los funcionarios hoy del ICETEX son de carrera administrativa, razón por la cual pues esto no genera esa posibilidad. Hay un grupo grande de contratistas, como en todas las entidades, que no crecieron, que abusan de esos contratos de prestación de servicios, que es un problema del Estado. Estamos en un proceso precisamente de reestructuración para poder evitar que esa figura sea usada en una entidad que requiere crecer. Pero por ahora tengo que decir que me han dejado calmado y tranquilo. Pero es que también hay una cosa, el ICETEX es pequeño, los salarios no son buenos, y ellos saben. Ellos saben. Pero además, y les toca trabajar. Pero además, otra cosa, el ICETEX no recibe plata de la nación. Entonces no está en el presupuesto que ellos aprueban allá. Entonces, por lo tanto, no vienen acá. Mejor dicho, yo sí tengo que decir que eso me alegra mucho. ¿De dónde sale la plata entonces? ¿De las entidades territoriales? Autofinanciable. Desde el 2015, el ICETEX, parte del problema actual, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez dijo, venga, tenía, y quiero decir una cosa aquí, tenía una buena iniciativa desde el punto de vista de que como el ICETEX solo vivía de la plata que la nación le daba y el que estuviera de presidente de la entidad, pues se tenían que ir a pedir más plata o menos plata. Si el gobernante le interesaba apostarle a la educación superior, pues le daba platica. Y si al presidente se movía.
pero si no, no le daba. Entonces, ¿qué pasa? Que un año podía ayudar a 10.000 jóvenes de los 2 millones o 3 que estaban por fuera y otro año a 3.000 porque resulta que no le iba bien en el presupuesto. Lo que hace ese gobierno en una reforma es decir, mire, yo le voy a dar una plata a usted y con esa plata monte un modelo financiero como cualquier banco autosostenible y a partir de ahí no me vuelve a pedir nada. Y usted tiene que hacer tan sostenible la entidad que empiece a aumentar la cobertura y la cobertura y la cobertura. Le entregan un crédito de 250 millones de dólares del Banco Mundial al ICETEX y le dicen, y aquí no vuelva a aparecer. Y haga lo que pueda con eso. Y haga lo que pueda. Entonces, ¿qué hace el ICETEX? Pues coloca unos créditos a una tasa de interés. ¿Para qué? Para pagar ese crédito y ganar un porcentaje de eso para autosostenerse. Y empieza a funcionar un modelo inequitativo hasta hoy, devorador, porque no recibe plata de la nación, no genera la posibilidad de recibir un subsidio a la tasa que después se corregiría unos años más adelante, pero que hace pues, que esto sea tan complejo. Ese es, digamos, hoy el inconveniente de parte del costo tan alto que... Claro, el Estado busca entonces lavarse un poco las manos y hagan ustedes lo que puedan, compitan en términos financieros como cualquier otra entidad y quien paga los platos rotos pues son los estudiantes. Exactamente, porque al final pues entonces la tasa tiene que subir para poder pagar el crédito y mantener la operación sin recibir plata de la nación. Y digo que parcialmente bueno porque al final ¿qué logró eso? Aumentar cobertura, pero ¿a qué costo? ¿Cierto? Es decir, aumenta más la posibilidad de llegar a más jóvenes, pero ¿a qué costo? Y eso es una cosa que seguro quienes nos están oyendo han oído hablar que se llamaba la línea Access. La línea Access, la línea de financiación, el crédito que se le daba a una persona iba al ICETEX y le daban un crédito Access, que es la más costosa, la que más ahogó a los jóvenes, porque era un crédito muy costoso que se asumió con el Banco Mundial para poder estudiar. ¿Y por qué era costoso? Porque era prestarle a una entidad X, una persona que no tenía historia crediticia y que no sabía cómo iba a funcionar. Entonces, hoy, ¿qué hemos estado haciendo? Trabajando precisamente en un mecanismo que nos permita financiar parte, digamos, de esa tasa, porque eso es lo que debería hacer el Estado, para asumir parte de la tasa de interés. Y algunos de esos créditos para los que estudian en el exterior pues van en dólares y han tenido todos estos problemas también. No, nosotros tenemos una particularidad que nos hace un poco diferentes a lo que ha pasado con Colfuturo. ¿Siempre prestan en pesos? Y es que monetizamos en pesos. Entonces se le presta al estudiante hasta $25.000. Pero en pesos. En pesos. Es decir, el estudiante decide cuándo baja ese recurso y en qué momento del año lo pide y simplemente se baja a pesos y le queda su deuda en pesos. Viene pues la ¿Y quién asume la diferencia? ¿El ICETEX? Nosotros, claro, sin duda nosotros. Es decir, eso tiene que haber representado entonces unas pérdidas importantes en la devaluación. No, porque al final lo que hacemos nosotros es bajar al valor del día lo que el joven pide y simplemente hasta allá, es decir, no asumimos riesgo bancario o cambiario, que es la palabra. Entonces, a diferencia de los demás, nosotros prestamos a $25.000. El joven dice, oiga, necesito 12.000 para mi universidad. Sí los presta en dólares. En dólares. Y hay que pagarlos en dólares. En dólares. Nosotros no hacemos eso y nos hemos salvado de ese inconveniente. Entonces el joven dice, necesito 12.000 lo que me vale mi universidad, calcula a pesos y eso es lo que viene y pide en pesos. Y así ni él asume el riesgo ni nosotros. Mauricio, el ICETEX también, también promueve las becas internacionales, ¿no? Yo creo que sería bueno que habláramos un poco sobre eso porque yo a veces siento que muchos jóvenes colombianos no son tan conscientes de cuáles son esos programas de becas que están disponibles. Incluso puede que algunos terminen por ahí sin mayor difusión y ese tipo de cosas. Ustedes son una suerte no de intermediario, pero sí de encargado de centralizar esas ofertas de otros países. Así, de administradores de esas ofertas, que eso es importante, son 1.050 becas que se colocan en muchos países cooperantes. Nosotros tenemos becas para Rusia, para China, para Estados Unidos, para Alemania, para Francia, para Argentina, México, mejor dicho, son más de 27 países que nos ofrecen a nosotros la posibilidad de llevar estudiantes nuestros allá. Un grupo muy grande nos entrega becas 100%, es decir, el joven solo tiene que conseguir lo del sostenimiento. Otros nos entregan becas parciales entre el 25 al 100%, dependiendo de las universidades y demás. Nosotros lo que hacemos es administrar la beca en términos de ¿qué? De que abrimos en nuestras plataformas la convocatoria, pero no seleccionamos a los jóvenes. Los jóvenes son seleccionados por un grupo que hace parte del país
que dona, es decir, el país que dona monta un comité y ese comité es el que entrega. Entonces nosotros como ICETEX le entregamos, mire, esta es la sábana de los que le postularon la beca y es esa embajada junto con un comité que ellos conforman los que deciden quiénes entran y nosotros ahí hacemos la parte del préstamo para la manutención, para quienes necesitan, para quienes no, pues simplemente todos los trámites que requiere para podérsele otorgar. Y lamentablemente un número alto de esas becas se quedan sin tomar. En primer lugar, la barrera idiomática. Claro. Tenemos un problema de bilingüismo muy alto en el país y la barrera idiomática nos genera problemas. ¿Por qué? Pues porque cuando uno tiene una beca fuera, digamos, de países hispanohablantes, pues tiene que tener una segunda lengua que usualmente es inglés, sí. Pero si no es francés, alemán, y aquí no tenemos, entonces se nos quedan sin colocar y para nosotros apenas triste que eso ocurra. Y otras tantas que son en países hispanohablantes, pues se presentan 10 veces más de la capacidad. Hace unos días en la Universidad de La Rioja, teníamos 100 becas, 50 para maestrías y 50 para pregrados, tanto presenciales como virtuales. Pues efectivamente presentan 600 personas y en cambio las que tenemos, por ejemplo, que nos entrega China, que nos da Rusia, que nos da Alemania, abrimos otra vez, la postulamos, la postergamos, la repostergamos y a veces se quedan sin tomar. Que fui yo beneficiario de una de esas becas. En una de las del ICETEX. Claro. Buenísimo. Yo me presenté al concurso del ICETEX para estudiar en la República Popular China. Y bueno, pues... Es maravilloso para quienes es una gran oportunidad, por supuesto. Eso es espectacular, de hecho para docentes también. Ahora estamos haciendo algo y es buscar que docentes de universidades territoriales regionales puedan tener la posibilidad de estudiar tanto sus maestrías, doctorados o hacer sus tesis doctorales en universidades en el extranjero para poder luego traerlos a que con ese conocimiento nos ayuden a aumentar la calidad del sistema educativo de las universidades donde trabajan. Mauricio, hablemos un poco de la polémica reciente sobre el incremento de la deuda del ICETEX. Dios mío. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pues hemos visto que en redes sociales y en todos lados hubo mucha polémica sobre eso. ¿Qué nos puede contar sobre lo que pasó? Apenas me estoy parando de la paliza que me dieron. ¿Me dieron duro? Me dieron duro y muy duro y yo entiendo. La primera parte por una tergiversación, más bien de una sacada de contexto de una entrevista que yo di donde estábamos riéndonos alrededor de una experiencia personal de vida y luego pasamos al tema del IPC y yo desparpajadamente hablo de la situación real del IPC. Entonces ahí como que se abre como una puerta a que me cascaran. Y de otra parte, la cosa natural que tenía que pasar y es el incremento del IPC. Para poner en contexto a nuestra audiencia, todos los créditos del sistema financiero cualquiera, vivienda, libre, ¿cómo llaman estos? De rotativos, de libre inversión, de educación, cualquiera, todo estaba amarrado al IPC. ¿Qué es el IPC? Es el costo de vida, la inflación, es el valor del dinero en el tiempo. Entonces todas las entidades pues tienen que sumarle ese costo de vida a todo, por eso los servicios públicos vienen subiendo desproporcionadamente, el transporte se impacta con ello, el mercado, todo, porque sube el costo de vida y eso se llama todo IPC. Todo está carísimo. Todo está carísimo. Entonces el IPC que teníamos para el 2022 era del 5.67, el que tenía aplicado el IPC, el ICETEX, y subió al 13.2 este año. El crédito, como todos explicado ahorita del ICETEX, está al IPC más una tasa de interés. Otros puntos adicionales. ¿Cómo estaban los créditos del ICETEX? IPC más 9% y más 12%. Entonces usted póngase con un IPC del 13.1 y ahora le tienen que poner el 12 de interés. Esto era gravoso. Cuando yo en septiembre llego, me cojo la cabeza, me agarro las mechas y digo, puta, esta vaina va a ser brutal para los pelados que tienen un crédito. 24 y 25% de interés, esto es impresentable apenas. Es que es mandarles un mensaje como, váyase y más bien pídale a Uteco por allá que le preste para una moto, que le prestan a usted al 12 y póngase a un gota a gota, le va mejor. Sí, a un gota a gota, un Rappi, ponga Rappi más bien, que pagar un crédito con nosotros. Y yo dije, esto es inaceptable, hay que bajar las tasas de interés. En diciembre, yo anuncio la reducción de tasas de interés más alta de la historia del ICETEX. Me consigo en el Congreso de la República
que me prestaran la plata de las cuentas abandonadas para con esos 300.000 millones de pesos durante el 2024 bajar la tasa de todos nuestros créditos del 12%, del 9% al 2%. Al 3 para todos, al 2 para los que han pagado juiciosamente su crédito. Es decir, más IPC. Pero ¿qué pasaba? Entonces, el IPC que pasa del 5 al 13 y yo que bajo la tasa del 12 al 2. Entonces, lo que termina generando es un equilibrio que nos deja casi que en neutralidad. Es decir, lo que bajo de un lado sube del otro. Entonces, cuando yo anuncio la reducción de tasas más altas de la historia, mucha gente entiende que eso es directamente proporcional al recibo de pago. Bajar tasa es reducción de recibo y no necesariamente reducción de tasa es reducción de recibo. Entonces, ¿qué logramos nosotros con eso? 3 escenarios. Un grupito de personas a las que el crédito con esto les bajó 2.000 o 3.000 pesos, no más. Salían a decir que la reducción más alta de la historia de intereses del ICETEX, mierdero, me bajó 2.000 pesos, ¿cuál más alta? Pero bueno, le bajó 2.000 pesos o 1.500, lo que sea. No se le duplicó. Pero se le habría duplicado si no se hubiera hecho esa reducción en las tasas. Otro grupo a los que ni les subió ni les bajó. Entonces decían, ¿cuál? Yo ya estoy al cuello, o sea, yo ya estoy al límite. Yo pensé que eso me iba a generar una reducción. Mentiroso. Pero si yo no hubiera hecho esto, se te hubiera triplicado. Y un grupo de jóvenes a los que a pesar de esto les aumentó. Y les aumentó bastante. Les aumentó casi un 30%. De no haber hecho esto, hubiera sido fatal. Y lo voy a poner en un ejemplo. Un niño que me escribió por redes y me gritaba groserías por redes y mentiroso y engañador, yo la contacté. La oí. Me dice, yo debo 330 millones de pesos, estudió medicina en los Andes, pidió 14 desembolsos, está con una cuota de 3.100.000 pesos. Ella, gracias a lo que yo hago, solo le sube a 4.100.000. Pero entonces ella dice, yo ya estoy al límite. ¿Por qué? Porque yo me gano menos de eso. Yo ya estoy al límite. ¿Cómo que redujo y me subió? Mentiroso. Entonces yo le digo a ella, mira, si yo no hubiera hecho esto, tú no pasas de 3 a 4, tú pasas de 3 a 7. Entonces cuando ya ella ve este cálculo, porque le muestro con cifras lo que hubiera pasado, pues dice, wow. Pero de todas maneras, y yo estoy de acuerdo con eso, esto es insuficiente. Esto fue un plan de choque y por eso lo llamé plan de choque. Yo no lo llamé plan de salvamento, plan de choque para evitar que se cuadruplicaran esos créditos. Entonces, en general, de ese millón de jóvenes, el problema hoy está concentrado en 90.000. 90.000 que vieron su recibo crecer. Pero gracias a lo que hicimos el resto, hoy no tuvo un escenario tan fatalista. Pero entonces los que les fue bien no tuitean que gracias porque no me subió, me bajó algo o no me subió tanto, porque dicen qué tal que sea un error en el sistema y me ajusten el crédito y se quedan callados y entonces por ahí recibimos uno que otro tuit diciendo gracias. Pero están los 90.000. Esos 90.000 para mí son personas que requieren una ayuda y que me duelen. Una persona a mí me duele porque todos los usuarios del ICETEX son personas vulnerables. El ICETEX solo le presta a población vulnerable. 1, 2 y 3. Por lo tanto, una persona que tenga un problema con su crédito es una persona que está en una situación muy compleja. Pues es sorprendente que en un país como este haya tanta demanda por endeudarse para estudiar en universidades privadas. Eso pues también da cuenta de la debilidad del modelo público, de cómo históricamente estos gobiernos pues le han apostado a que las personas tengan que asumir ese tipo de responsabilidades y de créditos para acceder a algo que debería ser un derecho. Pero hablemos esa fue la paliza. No, pero es que fue una paliza, la vimos todos, le dieron durísimo. Quizás un poco, pues ese tipo de cosas son muy difíciles de comunicar. Y pues es parte del aprendizaje de ser gobierno, ¿no? Sí, de hecho, primero de cuidarme, porque claro, en esa entrevista yo venía de reírme de una experiencia de vida personal y luego digo lo del IPC y digo, no, puta, el IPC subió y ustedes no saben, y en medio de la risa lo que esto me ha dolido. Era muy relajada y entonces alguien sacó el pedacito de Mauricio Toro se ríe del IPC y de la tragedia de los jóvenes y lo descontextualiza por completo de todo lo que yo había venido haciendo. ¿Eso qué nos permitió? Voltear la tortilla y salir a decirle a la gente, mire, que no haber hecho esto no hubiéramos logrado. Pero otra cosa
profe Carrillo, que es importante, que también ahora que hablo de las privadas, yo acabo de hacer y me ha ocasionado, yo no sé cómo catalogar esto, pero sí una hondanada de un grupo de universidades poderosas privadas de este país y una estrategia para doblegarme, para arrodillarme, para hacerme daño. Y es que yo por primera vez en la historia le dije a las universidades privadas, creo que llegó la hora de que ustedes sean corresponsables y pongan algo de esto. Ustedes están financiando gracias al ICETEX, que es decir, a los impuestos de los ciudadanos. Necesito que nos ayuden. En un momento tan alto de una inflación con un IPC tan alto, yo no le puedo cobrar este interés a los jóvenes. Necesito que ustedes asuman la tasa de interés. Es decir, que yo le pueda dar 0% de interés a los pelados que van a entrar a sus universidades. Y que solo es garantizarle a los clientes a ellos. Claro, es que es garantizarles que no tengan sillas vacías, claro. Asuman la tasa de interés. Yo así solo les cobro el IPC va a bajar en los siguientes años, pero yo quiero que asuman esto. Y hay algunas universidades privadas que tienen una seria crisis de matrículas, ¿no? Sí, y aún así, explicándoles, estaba cayendo la demanda, porque no se iban a endeudar al 24% de interés, pero sí se iban a endeudar si nosotros les podíamos ofrecer un 0% de interés real, 0% de interés más IPC. Les dije, creo que tienen que poner. Y en la reforma tributaria, yo puse una contribución donde todas las universidades privadas que van a tener jóvenes ICETEX van a asumir la tasa de interés a título de descuento en el semestre. Esto pasó en el Congreso. Esas universidades tienen 4 demandas a ese artículo en la Corte. Están haciendo lobby porque esos magistrados, digamos, de la Corte vienen de universidades que, pues como no atiende un magistrado pues a un rector de una universidad, pues es apenas la deferencia que pueden hacer y me angustia que esos rectores estén tratando de convencer a los magistrados de tumbar una contribución que es apenas justa. Y le voy a dar un ejemplo. Nosotros le giramos a las universidades casi 2.5 billones al año. Nunca en 70 años se les había pedido nada. Y hoy yo les estoy pidiendo una contribución. 400.000 millones de pesos les giré ahorita y les pedí 15.000 millones, que fue lo que gracias a esa contribución pudimos dar para subsidiar la tasa a los jóvenes. Y aún muchas siguen molestas. Les estamos garantizando no tener sillas vacías, pero sobre todo que los jóvenes no se tengan que endeudar a una tasa abusiva porque gracias a esto ya no capitalizamos intereses, que es el dolor de cabeza de los jóvenes. Pero esas universidades acostumbradas a hacer infraestructura con esos recursos, unos sin campos poner enormes, nada, sin poner nada. Fíjese usted cómo está el centro de Bogotá, que básicamente le pertenece a las universidades privadas, ¿no? Lo han comprado todo. Entonces, ahí es donde uno les dice, pongan algo. Tengo que decir, hay unas el negocio va inteligentes. Hay varios análisis sobre eso. Como se han puesto a construir infraestructura, se han endeudado y entonces están en una situación financiera, muchas muy débil. Es decir, todas viven al rojo. Y uno dice, pero venga, claro, esa construcción demanda mantenimiento y demás. Entre más calidad tienen, más costos los docentes y muchas de ellas viven al rojo. Pero también gracias al ICETEX muchas existen. Hay universidades que el 70% de sus estudiantes son pagados por el ICETEX. No existirían si no es por nosotros, a las que les estamos diciendo pongan. Ese grupito de esas poderosas, que es un grupo no pequeño, está tratando de hacer daño a esto y parecen obtusas, porque si esta contribución se cae, los jóvenes no se van a matricular y por lo tanto no van a tener jóvenes y van a aumentar la tasa de deserción. Yo ya les dije, si se cae la contribución, lamentablemente me toca hacer un convenio con ustedes. Universidad que no me haga un descuento sobre la matrícula del joven, yo no lo financio, porque es la única manera. Entonces es angustiante que no se pongan la mano en el corazón y entiendan que esto no es un negocio, que es un servicio social. Pues esa es una gran discusión, porque aunque muchas universidades dicen no tener ánimo de lucro, pues claro que lo tienen. Y eso, pues, usted sabe, Mauricio, yo era profesor en universidades aquí en Bogotá, y usted lo ve claramente por ejemplo, cuáles son, qué pide una universidad para mantener a los estudiantes ahí. Simplemente que paguen. Sí. Ni siquiera importa su desempeño académico ni su interés. Y hay una cosa que a mí siempre me ha parecido pues, un poco curiosa de este país, y es la obsesión con la educación profesional. Cuando pues la educación técnica también es una gran oportunidad para el desarrollo, para el desarrollo de un proyecto de vida. Y hay quizás otras sociedades donde son mucho más apreciados esos oficios
y no está como esa tiranía de los doctores, que es que todo el mundo tiene que ser profesional, que todo el mundo tiene que tener un cartón colgado. Eso es una particularidad, creo yo, de este país. Y fíjese usted que muchos profesionales pues terminan en un mercado laboral pues que no es realmente muy atractivo, mientras que podrían incluso haber tenido mejores resultados en campos de educación técnica u otro tipo de oficios. Pero bueno, hablemos un poquito del gobierno. Usted viene del Partido Verde y entra a un gobierno, pues al gobierno del cambio, al gobierno de Gustavo Petro, que pues crea un gabinete, en mi opinión, a veces demasiado amplio, ¿no? A mí me gustaría ver más gente de izquierda en un gobierno popular, pero bueno, digamos que así son las cosas de la política. ¿Cómo se ha sentido usted en ese gobierno del cambio? ¿Ha tenido, pues, digamos, cómo ha sido esa experiencia un poco de entrar a asumir también la defensa de un gobierno muy atacado, ¿no? Usted ahorita nos hablaba de esos nuevos enemigos que está acumulando, seguramente serán más, no se preocupe que la lista se va a hacer cada vez más larga, pero si alguien tiene enemigos en este país es Gustavo Petro, y por lo tanto un poco entrar a ese gobierno, pues hace que los funcionarios de ese gobierno hereden esas confrontaciones políticas. ¿Cómo se ha sentido metido en esa defensa de ese primer gobierno popular en Colombia? Pues mire, la verdad, yo me he sentido bien desde dos puntos de vista. El primero, mi tarea y mi labor es específica y es sacar adelante el plan de salvamento para los jóvenes que hoy están angustiados, y los jóvenes han empezado a ver cómo se han visto los resultados de cambio en el ICETEX los últimos años. Es decir, los jóvenes nuevos que entraron a la universidad y vieron que ya no tienen que pagar sino el IPC y no tasa de interés, que ya ven que no se les capitaliza el crédito, están diciendo, puta, por fin, algún cambio. En segundo lugar, el cambio de nuestro operador, digamos, de llamadas y nuestro servicio al cliente, que está mejorando a partir de esta semana que arrancamos un cambio y que ya la gente está diciendo, uy, pucha, ya contestan, es que contestaban en 50 minutos una llamada. Eso me ha generado de alguna manera una satisfacción de decir, venimos haciéndolo bien, la reducción de tasas más alta de la historia, la condonación de intereses más grande que se haya dado los últimos años a los que estaban colgados, los artículos del plan de desarrollo para el plan de salvamento, los recursos que hemos conseguido. Hemos por primera vez contratado, profe, jóvenes ICETEX. El ICETEX no contrataba, no le decía a sus proveedores, oiga, contrate gente mía, yo necesito que los jóvenes tengan su primer trabajo, por primera vez en la historia. Ahorita, el operador telefónico, el de oficinas, todos tienen la obligación de contratar jóvenes que estén entre quinto y décimo semestre para darles su primer empleo y evitar que deserten, porque una cosa es prestarles para educación y luego el arriendo, las fotocopias y el gasto y el transporte. ¿Qué? Y eso, digamos que me ha generado a mí, de alguna manera, la satisfacción de que estamos en ese camino correcto. Los enemigos que nos hemos ganado es a quienes les hemos puesto la tarea de poner un poquito, que son esas, y quiero aclarar, aquí no son todas las universidades, son un grupito de poderosas muy pequeño, pero que hay muchas que están, digamos, a favor de esto, y por ese lado bien. Segundo, en las peleas, digamos, normales de la política a ese nivel alto, no estoy metido. Yo metí la cabeza dentro del ICETEX para poder resolver los problemas que hay alrededor de, digamos, de una caja de Pandora bien difícil de manejar, para dar resultados por mí, por mi compromiso. Yo protesté frente al ICETEX mucho tiempo, yo protesté frente a ese modelo, yo presenté un proyecto de ley que permitiera humanizar los créditos y estoy trabajando precisamente en eso, en radicar el proyecto de ley que nos va a permitir tasas justas de financiación y un modelo no devorador, sino más equitativo, convencido de una cosa, y es que el ICETEX debería poderse dedicar a lo que en su principio fue su misión, financiar los estudios de colombianos en el exterior y de maestrías y especializaciones. Mientras eso pasa, yo estoy dedicado a que ese modelo funcione de una manera distinta. Entonces, lo que tiene que ver con las discusiones, digamos, de gobierno, que ya son a otro nivel ministerial y político y de Congreso, me he abstraído de eso. Porque donde yo me ponga con el mazo y con el martillo, ni lo uno ni lo otro. Entonces, de pronto, el hecho de la carga de estar de pronto en un gobierno que tiene, como todos, dificultades en este momento de diálogo político en el Congreso, me la llevaré. Pero me voy con la satisfacción de por lo menos dejarle resuelto la solución a 1 millón de pelados, y es ahí donde estoy metido. Como funcionario tampoco puedo opinar de política, me salvo de no poder salir, digamos, a opinar mucho.
¿Que tengo diferencia en algunas cosas? Como en todo, sí, sí, y eso es verdad, y las he hecho públicas. Digamos que eso ha sido de alguna manera una situación que tal vez me traiga algunos inconvenientes, pero que las he hecho públicas, pero que también las he ido a decir. Entonces, mi discusión frente al tema de plataformas contra taxis, no sé qué, ahí yo he puesto mi posición en redes, yo no puedo traicionar de alguna manera. Pues además, usted viene de hacer política electoral, de ser congresista y pues es conocido, por ejemplo, es conocida nuestra diferencia política sobre el tema de Uber y de las plataformas. Ahí yo he dado mi propuesta. En el tema de, por ejemplo, de regulación laboral, también he dicho mis cosas, pero las digo adentro del gobierno, las sugiero con los ministros, mire, esto es lo que yo entiendo y creo debería ser el abordaje, y cuando algo pasa, pues al final pongo ahí mi tuitcito de esto es lo que ocurre, pero siempre en el marco de la construcción y hasta ahí. Pero de ahí para adelante, a mí no me daría la cabeza para meterme en los problemas generales que puede tener cualquier gobierno y luego sacar adelante esta entidad, porque me quemo en las dos y no va a pasar. Bueno, además es sin duda el papel del ICETEX un papel muy importante en esa promesa de cambio que ha hecho el presidente Gustavo Petro a los colombianos, ¿no? Sí. Es una parte fundamental el tema educativo. Y bueno, Mauricio, ya para terminar, ¿qué le gusta más? ¿El Congreso o el ICETEX? El Congreso. ¿El Congreso le gusta más? Sí, yo ya venía de estar en el Ejecutivo, de haber presidido una entidad, de apagar incendios, de solucionar chicharrones, y ya había aprendido. Siento que en el Congreso la incidencia de sacar una ley que le cambia la vida a muchas personas, la ley de endometriosis que ya estando yo afuera fue aprobada este fin de semana, 3 millones de mujeres mal diagnosticadas, 3 millones de mujeres vulneradas, violentadas, 3 millones de personas menstruantes ignoradas. Hoy me voy con la satisfacción de que van a tener más garantías sobre sus derechos, personas menstruantes y mujeres que de lo contrario estarían en graves problemas de salud, pues por lo menos van a tener atención, que están ya de hecho. La ley de pago a plazos justos para defender a las micro, pequeñas, medianas, de esas grandes empresas abusivas que les pagaban cuando les daba la gana, al tiempo que les diera la gana, quebrándolas, exprimiéndolas hasta el final y que gracias a eso hoy reciben su pago en 45 días corrientes. Salvó la vida de muchas de esas empresas y empleos, las micro, pequeñas. Uno dice, wow, eso sí genera un cambio así, tome 2 años sacarla adelante. La ley de etiquetado frontal, de decirle a la industria no nos mienta. En una economía de libre mercado la verdad está por encima de cualquier cosa. Díganos la verdad, no vamos a prohibir nada. Cada cual se come lo que le dé la gana, pero bien informado. La pelea en la que estuvimos con la legalización de la cocaína, con Iván Marulanda, y la reglamentación de ese consumo, de la del cannabis también como coautor de esa, pues me genera la satisfacción de que avanza uno a pasos agigantados de grandes cambios. La reforma al ICETEX, que se me hundió 2 veces, pero que ahí vamos, hoy desde el otro lado, me genera una sensación de que a pesar de la lentitud del Congreso, cambia millones de vidas rápidamente. Aquí es apague incendio, reciba garrote, busque la plata, solucione el problema con el funcionario X y los y que al final como que uno dice, y el impacto a pesar de ese número no es tan grande. Entonces sí, me gusta más, pero no extraño de este Congreso. O sea que si Catherine Miranda renuncia, ¿usted vuelve al Congreso? Esa es una buena pregunta y ¿sabe que le voy a decir una cosa? Ahí sí me sentaría a pensarla 3 veces. ¿Por qué? Porque yo asumí un compromiso aquí. Yo no me quiero ir sin dejar la reforma al ICETEX. Yo luché 4 años y no pude adentro. Entonces ahora desde afuera o desde adentro, más bien como lo queramos ver, la tengo que dejar por los millones que vienen atrás. Y eso no me quiero ir hasta no dejarla. Y en segundo lugar, hasta que yo no logre estabilizar el servicio y el plan de salvamento de los que están más llevados. Entonces ahí sí me parecería como un tanto injusto irme dejando la torta mordida. Además, por una cosa, profe, que el año entrante es que se van a ver los cambios que yo hice. Y hijo de puta, hacer todo esto, ¿para que otro corte la cinta cuando me desgañoté y ya recibí el palo? En las gloriosas, no me quiero ir. Entonces espero no lo vaya a hacer ella. Pero sí quiero volver en la siguiente. Igual un día la reforma política probablemente ya no vaya ya no va a pasar. Menos mal, porque no hubiera podido volver nunca. Donde hubiera pasado esa reforma, yo jamás hubiera vuelto al Congreso, podido volver. Claro, porque con la lista cerrada es imposible. Nunca hubiera podido volver al Congreso. Así es. No, con la lista cerrada, eso se reduce ahí a una muñeca extraña de los dueños del bolígrafo. A los de la rosca.
Bueno, Mauricio, muchas gracias por venir a Expreso Bogotá. No a ustedes. Una muy grata conversación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo y, como siempre le digo a quienes nos están oyendo, salud física, salud mental